En 1955, cuando despuntaba la era de los reactores, Thai Airways International nació de una asociación entre la Aerolínea Nacional de Tailandia y Scandinavian Airlines, con una única ambición: convertir Bangkok en la encrucijada de Asia. Durante décadas eso funcionó. Bangkok se situaba en el punto medio perfecto entre Europa y Australasia, la escala natural de reabastecimiento en la legendaria Ruta del Canguro. La geografía le entregó un regalo a Tailandia. Durante más de medio siglo desde entonces, la aviación del sudeste asiático aceptó una verdad reconfortante: Bangkok siempre sería un centro de conexiones. Los pasajeros que volaban entre continentes tenían que hacer escala en algún lugar, y ese lugar a menudo era Suvarnabhumi, el principal aeropuerto de la ciudad. Luego, entre 2012 y 2013, Thai Airways recibió 6 Airbus A380-800, el avión de pasajeros más grande jamás construido, cada uno configurado para 507 pasajeros en 3 clases. El Super Jumbo pretendía consolidar el lugar de Bangkok en el centro del mundo de la aviación. Pero esto es lo que no tiene sentido. Solo 6 aviones, 6 A380, no podían superar en volumen a Emirates, que con el tiempo llegaría a operar más de 100 de ellos. 6 no podían reconstruir un centro de conexiones que las aerolíneas del Golfo ya estaban desmantelando. 6 no podían arreglar una aerolínea que ya perdía dinero antes de que llegaran. Sin embargo, en 8 años los 6 quedarían en tierra para siempre, convirtiéndose en el símbolo más visible del colapso de una aerolínea de bandera hacia la bancarrota. Entonces, ¿cómo es que 6 aviones, destinados a proyectar fuerza, acabaron exponiendo una debilidad fatal? Para entender por qué Thai Airways apostó su prestigio en 6 superjumbos, necesitamos comprender por qué el dominio de Bangkok como centro de conexiones ya se estaba desvaneciendo. Durante la mayor parte del siglo XX, la física de los vuelos de larga distancia favorecía los centros de conexión en Asia. Los aviones no podían volar de Europa a Australia sin hacer escala. Necesitaban combustible. Bangkok ofrecía combustible y un mercado cautivo de pasajeros en conexión, una de las opciones en camino. El compromiso parecía permanente. La distancia requería una escala y Bangkok era una de las escalas. Pero para la década de 2000, 2 fuerzas estaban demoliendo silenciosamente este modelo. La primera vino del oeste. Emirates, Qatar Airways y Etihad estaban construyendo megacentros de conexión en Dubái, Doha y Abu Dhabi. Al enrutar el tráfico europeo y asiático a través del Golfo, evitaban por completo el sudeste asiático. La segunda fuerza era aún más peligrosa: la revolución de los bimotores. Aviones como el Boeing 777-300ER y el emergente Boeing 787 Dreamliner podían volar de punto a punto, conectando ciudades europeas directamente con Asia mientras quemaban aproximadamente un 20% menos de combustible. Estos aviones tampoco necesitaban Bangkok, volaban por encima. Thai Airways se enfrentaba a una presión existencial. Las aerolíneas del Golfo le robaban el tráfico de conexión. Los vuelos bimotor de punto a punto le robaban el tráfico directo. El centro de conexiones estaba siendo vaciado por ambos lados. Y la aerolínea ya era vulnerable. A lo largo de finales de la década de 2000, los altos precios del combustible, la repetida inestabilidad política y la crisis financiera mundial habían erosionado su rentabilidad mucho antes de que un solo A380 tocara suelo tailandés. Así que cuando Thai Airways vio a Emirates llenar A380 hacia Londres y París, vio una solución: igualar al gigante con un gigante. La lógica parecía obvia: el avión más grande reducía el costo por asiento siempre que los asientos estuvieran llenos. Esa única suposición resultaría catastrófica. Luego, entre 2012 y 2013, llegaron los 6 aviones, registrados de HSTUA a HSTUF. Cada uno era una declaración de orgullo nacional. 12 suites de primera clase, 60 asientos de clase ejecutiva, 435 asientos de clase económica, un símbolo volador de la ambición de Tailandia para recuperar su lugar entre las grandes aerolíneas del mundo. Thai despegó los superjumbos donde las demandas de capacidad eran más altas. La aerolínea operó vuelos del A380 desde Bangkok a Londres Heathrow, Frankfurt, París Charles de Gaulle, Tokio Narita, Osaka Kansai y ocasionalmente Sydney y Hong Kong. El avión demostró algo importante: en las rutas adecuadas los pasajeros venían. Pero la cuestión es que estar ocupado no es lo mismo que ser rentable. Emirates podía llenar un A380 al 85% de su capacidad de los 365 días del año porque tenía un centro de operaciones masivo y sincronizado que alimentaba 500 pasajeros a cada salida. Thai Airways operaba en gran medida como una aerolínea de destino de fin de línea.
Bangkok era donde la gente iba, no donde hacía conexiones. Durante los periodos de baja demanda, esa enorme capacidad fija se convertía en peso muerto. 500 asientos son una bendición en temporada alta y una maldición en los valles. Luego vino el problema de la carga. Verás, Thai Airways dependía en gran medida de la carga en la bodega inferior para complementar sus rendimientos de pasajeros. El A380 fue una decepción comercial para el transporte de mercancías. Un Boeing 777-300ER podía transportar una carga comparable con la mitad del costo de mantenimiento de motores. El Super Jumbo no ofrecía ninguna ventaja de carga para compensar sus enormes gastos. Así que Thai se encontró superada en dos frentes a la vez. Le faltaba la alimentación de red para vencer a los competidores en el juego del volumen y estaba cargada con un activo de altos costos fijos que no podía competir con la economía ágil de los rivales bimotores. Lo que Thai Airways se comprometió a operar representa una de las decisiones de flota más económicamente perjudiciales de la aviación moderna. Consideremos las cifras brutas. Una 380 quema enormes cantidades de combustible a través de 4 motores. Cada aeronave exige aproximadamente 60.000 horas de mano de obra altamente especializada para una revisión de mantenimiento completa tipo C o tipo D. El fuselaje se compone de millones de piezas individuales procedentes de miles de empresas diferentes de todo el mundo. Esa complejidad lo hace excepcionalmente propenso al desgaste y excepcionalmente costoso de inspeccionar. En contraste, un Airbus A350-900, que más tarde se convertiría en el pilar de la recuperación de Thai, es mucho más barato de mantener y operar. ¿Por qué importa tanto esto? Bueno, se reduce a una brutal cuestión aritmética. Cada motor requiere mantenimiento. El A380 tiene 4, el A350 y el 777 tienen 2. Al reducir a la mitad el número de motores, los birreactores reducen a la mitad una de las mayores cargas de mantenimiento individuales de toda la aviación. Al reducir la carga de mantenimiento, reducen el costo operativo. Al reducir el costo operativo, reducen el factor de ocupación necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Al reducir el factor de ocupación de equilibrio, se vuelven rentables en rutas donde el A380 simplemente no podía. Thai tampoco construyó nunca la infraestructura para amortiguar estos costos. A finales de 2017, Thai Airways y Airbus anunciaron con orgullo una empresa conjunta de 11.000 millones de baht, un centro de mantenimiento, reparación y revisión general en el aeropuerto de Utapao, específicamente destinado a dar soporte al mantenimiento pesado del A380. La instalación pretendía convertir a Tailandia en un líder regional de mantenimiento. En cambio, se vio plagada de retrasos, disputas sobre la ubicación y una feroz competencia de centros emergentes en Vietnam e Indonesia. El centro de MRO que Thai imaginó para sus superjumbos nunca se materializó como estaba previsto. Así que la aerolínea se quedó manteniendo la aeronave más compleja del mundo sin la infraestructura optimizada que se había prometido a sí misma. El A380 se había convertido en efecto en un pasivo a medida, construido específicamente para una estrategia de centros de conexión que el resto de la industria estaba abandonando. Pero antes de que el mundo comprendiera plenamente lo atrapada que había quedado Thai Airways, llegó un acontecimiento que ninguna hoja de cálculo había modelado. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó la aviación mundial. Los 6 A380 quedaron en tierra. Nunca volvieron a transportar un pasajero de pago. Las conclusiones de esa inmovilización desafiaron las suposiciones convencionales sobre cómo capear una recesión. El pensamiento tradicional de las aerolíneas asumía que se guardaban las aeronaves costosas y se las volvía a poner en servicio cuando la demanda regresaba. Pero estas aeronaves no podían simplemente reactivarse. La flota estaba estacionada en los entornos cálidos, húmedos y tropicales de Suvarnabhumi y Utapao. Ninguna de las aeronaves completó revisiones C exhaustivas durante la inmovilización de varios años. Las deficiencias de mantenimiento eran graves. La degradación de los componentes se convirtió en una preocupación real, del tipo que transforma un activo almacenado en un pozo sin fondo. La leve exposición a las duras condiciones tropicales no era el único problema. La carga regulatoria también iba en aumento. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea había estado emitiendo directivas de aeronavegabilidad para la familia A380. No eran triviales, cubrían ejes rotos, selladores agrietados en el tren de aterrizaje y toboganes de evacuación de emergencia con fugas debido a costuras abiertas. No eran preocupaciones teóricas, sino degradaciones medibles y documentadas que requerirían una inversión de capital injustificable para revertirse. Las cuentas ya eran definitivas: devolver al servicio 6 superjumbos envejecidos, complejos y de 4 motores costaría una fortuna que la aerolínea en bancarrota no tenía. En 2022,
Thai consideró brevemente reactivar a dos A380 a medida que la demanda repuntaba. Las preocupaciones por los costos descartaron la idea casi de inmediato. La pandemia no mató al A380 en Thai Airways, simplemente reveló lo muerto que ya estaba. Thai Airways entró en un proceso de reestructuración por quiebra bajo supervisión judicial. La flota tuvo que optimizarse por pura supervivencia financiera, y los 6 A380 se situaron en el centro de ese ajuste de cuentas, los símbolos más caros de una estrategia que ya no existía. En 2021, la aerolínea confirmó oficialmente que vendería los 6 superjumbos para generar efectivo y eliminar activos infrautilizados. Eso parece sencillo: vender los aviones, recuperar algo de valor, seguir adelante. Las aerolíneas se deshacen de aeronaves constantemente, pero la respuesta del mercado secundario fue brutal y reveló una verdad más profunda. Verás, la reventa de un A380 usado no funciona como la venta de una aeronave normal. Las aerolíneas no están dispuestas a asumir los enormes costos de transición y las obligaciones de mantenimiento de un superjumbo de segunda mano. El mercado de A380 usados es prácticamente inexistente. La publicación inicial en 2020 de los 2 fuselajes más nuevos no atrajo a ningún comprador. No fueron ofertas bajas, fue cero. Para agosto de 2023, Thai se vio obligada a abrir la licitación de las 6 aeronaves en condición tal como está, donde está. El depósito requerido para pujar por un avión que originalmente costó cientos de millones de dólares era de $50,000. Cualquier comprador tenía que asumir la monumental tarea de o bien poner los aviones en condiciones de aeronavegabilidad suficientes para llevárselos volando, o bien desmantelarlos en el lugar. Thai se reservó el derecho de rechazar ofertas de entidades sancionadas, pero en realidad los compradores eran escasos de cualquier forma. La escasez aquí no era estratégica, era lo opuesto al valor a través de la exclusividad. Era el colapso del valor a través de la obsolescencia. La mayoría de las aerolíneas no habrían podido replicar el error del A380 de Thai sin consecuencias y sin embargo muchas lo hicieron, y precisamente por esto esto es tan importante. Las barreras para hacer funcionar el superjumbo eran estructurales, no resolubles con ambición. La alimentación de la red presentó la primera barrera. Para llenar 507 asientos de forma fiable se necesitaba un centro de operaciones colosal y sincronizado que canalice pasajeros desde docenas de ciudades. Emirates dedicó décadas a construir esa maquinaria en Dubái. Thai, como aerolínea de final de línea, nunca pudo ensamblarla. La economía del mantenimiento presentó otra barrera. 4 motores y millones de piezas crean una carga de costos fijos que castiga a cualquier aerolínea que no pueda garantizar altos factores de ocupación durante todo el año. La infraestructura presentó una tercera barrera. Sin instalaciones dedicadas de mantenimiento pesado, la complejidad del A380 se convierte en una pesadilla logística, como demostró la fallida iniciativa de Thai en Utapao. Y la escala del mercado presentó la barrera final. El superjumbo solo tenía sentido para aerolíneas con una demanda enorme y constante. Para las aerolíneas de mercados más pequeños era una trampa de prestigio. La suposición de que la concentración en centros de operaciones es el camino hacia el dominio de las rutas de largo recorrido ya no es absoluta, porque la revolución de los bimotores permitió a los competidores evitar por completo los centros de operaciones. Las aerolíneas construyeron imperios sobre la creencia de que la capacidad equivale a la fuerza. Esa creencia se volvió peligrosa cuando un A350 o un 787 podían volar la misma ruta con mayor frecuencia, a menor costo y con mucha mayor resiliencia. A medida que mejora la eficiencia del combustible y se amplía el alcance de los bimotores, más rutas que antes parecían exigir un superjumbo pueden ser atendidas por aviones más pequeños e inteligentes. Las rutas que ayer justificaban un A380 no justifican uno mañana. Toda la industria reconoció este cambio. En todo el mundo, las aerolíneas se alejaron de los aviones de fuselaje ancho de 4 motores en favor de los ágiles bimotores. Los 6 gigantes en tierra de Thai se convirtieron en la evidencia más fotografiada de ese ajuste de cuentas global. 6 aviones no escalaron el volumen de Thai Airways, escalaron una advertencia. Thai Airways, obligada por el colapso, intenta ahora demostrar que la disciplina puede importar más que la grandeza. La reestructuración produjo resultados genuinos. Saliendo de sus momentos más bajos, Thai registró un beneficio neto de 28.100 millones de baht para el ejercicio fiscal de 2023. El número de familias de aeronaves se está reduciendo desde un máximo de 8 anterior a la pandemia hacia un objetivo de solo 4 tipos distintos para 2033. Los Boeing 777-200ER van a desaparecer.
Los más antiguos Airbus A330-300 también serán retirados. Para reemplazar la capacidad perdida, TAI realizó un pedido transformador en febrero de 2024 de hasta 80 Boeing 787 Dreamliner, con un pedido en firme de 45 de la variante 7879, cuyas entregas comenzarán en 2027. Cabe destacar que estos utilizarán motores de GE Aerospace, un cambio deliberado que se aleja de Rolls-Royce. La aerolínea está integrando el A350-900 en rutas premium de largo recorrido y ha pedido 32 Airbus A321neo para modernizar su red de corto recorrido. El producto para pasajeros refleja la nueva economía. TAI está eliminando por completo la primera clase en las nuevas entregas. En su lugar llega un producto Business Plus. Las 12 suites de primera clase de la era del A380 han desaparecido, no por prestigio sino por aritmética. A mediados de 2025, el Tribunal Central de Quiebras de Tailandia dio por terminado formalmente el proceso de rehabilitación y los valores de TAI reanudaron su cotización. La aerolínea no reemplazó a un gigante por otro. Reemplazó la grandeza por la agilidad y sobrevivió gracias a ello. Para TAI, los 6 A380 representaban una elección deliberada y orgullosa de perseguir un modelo que la industria ya estaba abandonando. Se suponía que las aeronaves demostrarían que Bangkok seguía siendo el centro de todo. En cambio, demostraron que el centro se había desplazado. Consideremos el destino final del HSTUE, apodado Sri Racha. Entregado en octubre de 2013, fue uno de los A380 más jóvenes en ser retirados del servicio. Tras pasar años pudriéndose en la pista de Utapao, fue comprado por un empresario tailandés local en noviembre de 2025. Sus 4 motores Rolls-Royce fueron desatornillados y enviados de vuelta para ser desmantelados en busca de piezas. El fuselaje fue cortado en secciones, transportado en camión a la provincia de Rayong y reensamblado. Hoy, en lugar de transportar a 500 pasajeros hacia las capitales europeas, ese gigante de 2 pisos se está convirtiendo en la pieza central de un mercado nocturno donde los turistas caminarán por las antiguas cabinas Royal Silk para comprar café y aperitivos. Durante el momento más oscuro de la inmovilización, TAI incluso alquiló al público su simulador de A380, valorado en varios millones de dólares, cobrando 12.000 baht por media hora, un crudo símbolo de lo bajo que había caído la aerolínea de bandera. Y ahora, TAI se está recuperando de esa caída.